A orar al Señor. Amado Dios, te damos las gracias una vez más y pedimos que nos guíes a través del estudio de tu palabra. Lo que aprendamos siempre nos lleve a crecer de acuerdo a los principios que usted nos ha dado. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en esta noche vamos a hablar sobre la sana doctrina del Sermón del Monte y estamos en la tercera bienaventuranza. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra, usted ve que yo pongo acá la palabra humilde, usted dirá, pero ¿por qué no pone la palabra manso? Porque resulta que mirando en el griego, la palabra manso como humilde están muy parecidos. Yo voy a la palabra manso y me sale que es un humilde. Y voy a la palabra humilde, tiene que ver con manso. O sea, están muy relacionados. Hay diferencias, las hay, pero están muy relacionados. Entonces la palabra humilde, que está relacionado con manso, en griego es tapeinos. ¿Qué significa? La palabra tapeinos significa bajar o postrar o rebajar, en sentido de que es una persona que no se eleva por encima de los demás. Se refiere a reconocer nuestra verdadera posición ante Dios, dejando a un lado todo orgullo y autosuficiencia y dependiendo totalmente de la gracia de Dios. A eso se refiere con una persona mansa o humilde, una persona que tiene un carácter rendido a Dios, que no se siente más que lo demás, que es sencillo. En aquellos tiempos, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, era una connotación más bien negativa esta palabra. Estaba asociada con la bajeza, la cobardía o la condición de esclavo. Sin embargo, en el contexto bíblico adquirió un significado profundamente positivo que refleja la actitud del creyente ante Dios. O sea, mientras que en esa época esta palabra tenía un significado que alguien que estaba rebajado, pero los cristianos tomaron esta palabra como un significado muy valioso de cómo le agrada a Dios el carácter de una persona así. Mientras que para el mundo, hablar de ser manso es hablar de que es un tonto, que cualquiera lo puede pisar. Para Dios, más bien una persona mansa era una persona con una buena cualidad que desarrolla un carácter que a Dios le agrada. ¿Sí? ¿Me entiende la diferencia? Y eso estaba sucediendo en esa época. Para el mundo, en esa época, en el mundo no cristiano, tenía un mal significado que diga, si decían este es manso, tenían el concepto de este es un tonto. Este es un tonto, este no sirve, es cualquier cosa. Pero para el cristiano, un manso tenía un alto valor que lo vamos a ir explicando en el camino. El diccionario lo describe como aquel que tiene un carácter controlado. Me gustó eso, hablando en el diccionario de la lengua española. Lo describe como alguien que tiene un carácter controlado, humilde, apacible, no violento, dice el diccionario. En todos estos sentidos veremos al Señor Jesús siendo nuestro modelo de mansedumbre. Es interesante que Jesús, recuerden que Él dijo que Él venía para servir. En el concepto de los tiempos de Jesús, para decir que Jesús venía para servir, es decir, cómo es que el maestro va a venir a servir a la gente, si es el maestro, y un maestro siempre tenía que ser servido. Jesús vino pues a cambiar todo un esquema de pensamiento y de estilo de vida. Ahora vamos a ver que Mateo 11:29 dice ahí: llevad mi yugo sobre vosotros. Mira lo que dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora yo quiero que vea que Jesús dice aprende. Entonces uno se da cuenta que no es que yo ya, como soy cristiano, ya tengo el carácter humilde. No es así. O sea, cuando yo me convierto, ya tengo la nueva naturaleza capacitada, está capacitado para poder adquirir o desarrollar lo que la palabra de Dios enseña de cómo debe ser un cristiano. En este caso, un cristiano manso.
Por eso Jesús dice, aprended de mí que soy manso. O sea, el ser manso se aprende, hermanos. No es que es solamente decir, no, yo soy cristiano, yo soy manso. Yo conozco en la iglesia mucha gente que no es mansa, se lo aseguro. Peor en la casa, no tiene nada de manso. Al contrario, son leones voraces. Son bien bravos en la casa. Por eso le digo, Jesús bien no se equivocó cuando dijo, aprended de mí. Que aprendamos directamente de Él la mansedumbre. La palabra aprender es, tienes que ser enseñado. Amén. Hay algunos que no les va a gustar ser enseñados a ser mansos. Porque quiere salir siempre el indio, el yo, su voluntad, yo quiero imponer. Pero no, la palabra manso es aprender el carácter de Cristo, un carácter apacible. Por eso él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, pero él usa una frase que me gusta, de corazón. ¿Qué se refiere Jesús con de corazón? De manera genuina, de manera verdadera, de manera sincera, de manera real. No una aparente mansedumbre, no, una mansedumbre auténtica. Eso es lo que dice Jesús. En la historia del Antiguo Testamento de Moisés, alguna vez yo lo he mencionado, se habla que Moisés era conocido como el hombre más manso de la tierra. Él no fue así al comienzo. Moisés tenía su carácter fuerte. Usted sabe que él mató a un egipcio en un momento de cólera, de ver que un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo. Él se indignó y lo mató, porque tenía un carácter fuerte. Pero él aprendió en la presencia de Dios a sujetar su carácter y actuar con una actitud manso, que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Sabe usted que cuando yo pienso en Moisés, más bien, más temor le tengo a un manso que a una persona de carácter fuerte sin controlar? Escúcheme bien, yo más temor le tengo a un manso que al que tiene un carácter fuerte que no puede controlar. Yo le voy a decir por qué. Por Moisés. Cuando Moisés se convirtió en el hombre más manso de la tierra, ¿qué hacía Moisés? Cuando le hacían problemas, ¿sabe lo que hacía Moisés? Se iba a orar a la presencia de Dios. Y cuando él clamaba, le llevaba todo el asunto a Dios y Dios juzgaba el asunto. Y ¡ay, cómo juzgaba! ¿Se acuerdan la familia de Coré? Una familia que le hacía problemas a Moisés. Por mucho tiempo le hacía problemas a Moisés. Moisés fue y clamó a Dios. No se fue a agarrarse con su primo, Coré, porque Coré era su primo. No fue a pelear con Coré. Él se postró, clamó a Dios, le dijo, Señor, te llevo esto en tus manos. Señor, tú sé Dios y defiéndeme. Ay, Dios mío, ¿para qué dijo este manso? Señor, me rindo y defiéndeme. Vino Dios y arrasó con toda la tribu de Coré, la familia de Coré, arrasó con ellos. Porque acudió al que le podía defender. Él no se defendió, pero acudió al que le podía defender. ¿Sí me está entendiendo? Por eso que la vida me está enseñando, no, tú más bien ten más respeto por un manso, porque el manso si no te dice nada, va y se queja con Dios. Y Dios te puede dar tu buena corregida. Por eso digo, más temo a un manso que a un colérico. Más respeto tengo por un manso que un colérico. Porque el manso no te dice nada, pero acude a Dios para que Dios haga defensa. Ahora, cuando miramos aquí el pasaje, donde Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta palabra manso, quiero que la entienda cómo lo comprendían la gente del Nuevo Testamento. Esa palabra manso viene del sinónimo amansar. La palabra manso viene del sinónimo amansar. Y amansar viene de esa práctica cuando los soldados romanos, ellos tenían que ir a la guerra. Ellos se conseguían los famosos caballos que eran, ¿cómo le llaman esos caballos bravos? Caballos ariscos. ¿Ariscos se le llama? Caballos salvajes, ¿no? Caballos ariscos, salvajes, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los romanos? Comenzaban a controlar el carácter fuerte del caballo de tal manera que llegaban a domarlo. Ahí se aplica la palabra domar. Y cuando ya un caballo salvaje era domado, eso era amansar. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando Jesús era manso, no significaba que no tenía carácter fuerte. Jesús tenía carácter fuerte, pero era un carácter perfectamente controlado. ¿Me está entendiendo?
Cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso, significa que tiene un carácter controlado. Yo le voy a explicar por qué. Le voy a poner algunos ejemplos. 2 ejemplos le pongo rápidamente. El primer ejemplo que le puedo dar es que Jesús, escúcheme, Jesús en una ocasión, aún con su carácter manso, no en ocasión, fueron 2 ocasiones, al comienzo de su ministerio y casi al final del ministerio. Sacó 2 ocasiones la correa y con una correa botó a todos los cambistas de la casa de Dios y le dijo, mi casa la han hecho cueva de ladrones, mi casa será llamada casa de oración. 2 ocasiones. Yo pregunto, ¿Jesús mostró carácter fuerte o no? Tenía carácter fuerte para algo justo y bueno, pero en sí él era manso, él tenía un carácter controlado. Pero como él vio en 2 oportunidades que la casa del templo se había vuelto un lugar de mercadería, metían animales, vendían palomitas, vendían una serie de cosas, había cambio de moneda, se convirtió en comercio. Entonces se amargó el Señor, porque sí se amargó, se enojó, y ese carácter aún fuerte, con toda autoridad, porque Él es el dueño de la casa de Dios, los votó a todos, en 2 ocasiones, al comienzo y al final de su ministerio. Entonces Jesús sí tenía un carácter fuerte. El otro ejemplo, lo único que me pasé la noche mostrándoles como 15 pasajes bíblicos, pero el tiempo no da. Jesús en muchas ocasiones confrontó a los fariseos. Jesús en muchas ocasiones, Jesús confrontó. Usted vaya como ejemplo, anótelo ahí, en el capítulo 23 de Mateo. Usted léalo. ¿Cómo Jesús confrontó a los fariseos? Le dijo generación de víboras. Le dijo sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran bonitos y por dentro están podridos. O sea, Jesús los confrontó fuertemente. Está hablando quien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No se contradice. Lo que nos está enseñando la palabra manso es que Jesús tenía un carácter controlado, pero al tener un carácter controlado no significaba quedarse callado cuando algo está mal. Porque a veces uno confunde, ser manso es quédate callado cuando algo está mal. No, no, no. Cuando algo que está mal hay que corregirlo, hay que ponerlo en su lugar. Y Jesús no tenía un carácter manso de no decir nada ante lo malo. Él, hermanos, confrontó muchísimas veces a los fariseos, a los líderes religiosos de Israel, por su comportamiento. Y estamos hablando del Hijo de Dios, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ser manso es tener un carácter controlado, pero no significa quedarse callado cuando algo no se está haciendo correctamente. Se puede corregir, se puede reprender, y uno no deja de ser manso, sino que manso es una persona controlada, su carácter, y Jesús era eso. Entonces, cuando uno chequea la vida de Jesús, uno se da cuenta cómo es una persona mansa. Porque uno dice, mira, se enojó, entonces, ¿dónde está la espiritualidad? No, la espiritualidad está ahí, pero la espiritualidad te indica, tienes control, pero no quiere decir que te quedes callado ante algo que hay que corregir. ¿Me está entendiendo? Ese es un manso. A veces hemos malinterpretado la palabra manso como tonto, callado, que no dice nada, no puede opinar. No, 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 eso no. Yo aprendí hace ya un tiempo atrás, ese no es un manso. Aprendí un tiempo atrás, cuando el Señor me comenzó a mostrar los detalles del carácter de Cristo, analizar los detalles del carácter del Señor. Por eso Él dice, aprended de mí que soy manso, se aprende a ser manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 21:4, Jesús dice la Biblia dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Está hablando la profecía de Amós, cuando él profetizó de Jesús, profetizó de él, pero dice que él era manso, pero como explicamos, tenemos que tener un concepto claro de lo que es manso. Y pues Jesús era manso, sí era manso. Jesucristo se puso como verdadero ejemplo de mansedumbre,
para que lo aprendamos de él. La mansedumbre, en primer lugar, se aprende, tal como lo dijo nuestro Señor, aprended de mí. No es que yo soy cristiano y yo ya tengo dentro de mí la mansedumbre. Por eso digo, no es así. Hay muchos cristianos que no se portan con mansedumbre. Pero necesitamos aprenderlo, porque estamos para aprender. Jesús dice, apréndalo. En segundo lugar, lo hacemos nuestro como parte de nuestra vida. O sea, lo aprendo para hacerlo parte. No solamente es aprendo teoría, no, lo hago parte de mi vida. Tengo que ser parte de mi vida lo que Jesús me dice, aprende, aprende, aprende. Tengo que hacerlo parte de mi vida. En tercer lugar, siempre tendremos el mejor ejemplo, es Jesucristo. Amén. Él va a ser siempre tu mejor ejemplo, mi mejor ejemplo. Todo el tiempo, Él va a ser nuestro mejor ejemplo. De acuerdo a esta realidad, según el apóstol Pablo, estamos llamados a seguir su ejemplo. Por eso él dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo les puedo asegurar que el apóstol Pablo tenía un carácter fuerte, hermanos. Pero él se esforzaba por ser un imitador de Cristo. Porque también hay variedad de textos donde Pablo muestra su carácter fuerte. Pero él se esforzaba por ser un imitador de Cristo. Filipenses 3:17 amplía este concepto porque dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo está diciendo que ya no solamente él es un ejemplo de que está aprendiendo de Jesús, sino que resalta que otros también se conducen igualmente que él. El manso reconoce su pequeñez como su pobreza espiritual, y a la vez se rinde y es sumiso a Dios y es un verdadero discípulo que muestra estas cualidades para el Señor Jesús. Los mansos son dóciles a la obra y dirección de su Señor, como lo debe hacer todo discípulo de Jesucristo. Podemos ver algunas características de las personas mansas. Aquí menciono 5. Entre ellas, el manso reconoce su necesidad de Dios y busca de Él siempre. Jesús lo hizo, nosotros necesitamos hacerlo igual. El manso reconoce sus limitaciones e imperfecciones y aprende a morir a su yo para despojarse de todo sentimiento de autosuficiencia. Por eso que Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, quiere decir no orgullosos, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Más bien deben asociarse, dice, entre humildes. Asóciate con gente humilde, con gente que sabe obedecer, sujetarse a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios indica en su palabra. 3. Quiere hacer la voluntad de Dios y no la suya. Prepara y dispone su vida para este propósito. ¿Cuál propósito? Querer hacer la voluntad de Dios. 4. Permite que Dios moldee su vida porque en sus propios esfuerzos no lo puede hacer. Eso es también muy cierto. Nosotros solo con nuestro propio esfuerzo no lo podemos hacer. Tenemos que decirle a Dios, Dios mío, ayúdame. Todos los días, ayúdame. Ten control de mi vida, ten control de mi carácter, ten control de mi ser, Señor. Que ya hemos dicho que eso no implica que uno se va a quedar callado ante algo que no está correcto bíblicamente. No, uno cuando algo no está correcto hay que hablar y corregir, pero uno mantiene un carácter firme pero controlado. Amén, ¿me entienden? 5. Vive para servir a los demás y no para ser servido. La mansedumbre es sinónimo de humildad, ya lo hemos visto, y el Señor espera que esta forma de ser sea hecho, como Jesús lo dijo, de corazón. El apóstol Pablo dijo, 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros
revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y me gusta porque lo dice Pedro, ¿no? O sea, Pedro tuvo que aprender a adquirir un carácter humilde. Ya hemos dicho que la humildad está asociado con la mansedumbre, ¿no? Y interesante porque ya lo dice un hombre que había cometido cuantos errores en su camino, pero tuvo que aprender a ser humilde. Él se acordaba el pasaje de Dios que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y él le comparte y le dice: jóvenes, sujétense a los ancianos. Porque es parte de la humildad, es parte de la mansedumbre, el sujetarse a los ancianos, a las autoridades de la iglesia. Es parte de lo que está en la palabra de Dios. Y Dios lo dice, y pues una persona mansa, humilde, obedece. Amén. Obedece lo que Dios dice, no lo que está diciendo el pastor, lo que Dios dice. Y nosotros pues tenemos que poner en práctica lo que Dios ha mandado. Y el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si yo me humillo ante Dios, Él me va a levantar en su momento. Si realmente yo soy una persona que me rindo a Dios, Dios va a darme mi lugar en su momento. Pero es Dios, no es yo queriendo ser reconocido. No es Dios. Dios es el que levanta, hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. El apóstol Pablo nos enseña a vestirnos de mansedumbre. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogido de Dios. Y mire cómo es un escogido de Dios: santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero ¿quién tiene que vestirse? ¿Yo o Dios tiene que vestirme? No, yo soy el que tengo que vestirme. O sea, Dios no me va a vestir. Dios me está diciendo: vístete. Vístete. O sea, esta es una orden, es un imperativo, es un mandato. O sea, nos está ordenando: tú tienes que vestirte. Tú eres el que tienes que ponerte la ropa de mansedumbre y de las demás cualidades. Uno tiene que ponerse esa ropa de acuerdo a lo que dice ahí, como un escogido de Dios, si realmente vivo como un escogido del Señor. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien, entonces el Señor Jesús fue preparando el carácter de sus discípulos a prueba de todo, para que salgan aprobados y vencedores en cualquier situación que enfrenten. Porque de hecho, ¿no?, en la vida iban a enfrentar muchas situaciones difíciles y tenían que tener control del carácter, para poder actuar como un seguidor de Jesucristo. Entonces Jesús lo que les enseñaba y lo que decían los apóstoles era para preparar la vida para cuántas cosas se presentan, ¿no? Vamos a seguir. Entonces el Señor Jesús los preparó para todo. ¿Qué ganamos con desarrollar la mansedumbre en nuestras vidas? Acá mencionó 3 cositas de acuerdo al pasaje de la bienaventuranza que hemos visto, de 5:5 de Mateo. En primer lugar, el Señor nos considera dichosos, felices, porque cualquier persona no lo puede lograr solo una vida rendido a la voluntad de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cualquiera no lo consigue, mis hermanos, aún en la iglesia. Cualquiera no lo consigue, pero hay que ir detrás de ese propósito. Y pues el Señor dice que la persona que lo consigue es bienaventurado. Y como usted ya conoce, el bienaventurado es dichoso, feliz, afortunado. O sea, es feliz cuando adquiere ese carácter, ¿no? 2, recibirá la tierra por herencia. La gente mansa, con los que reinarán con él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Van a conquistar y van a reinar en el cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 5:10. Vamos a abrir nuestra Biblia. No todos los pasajes están ahí, así que abramos nuestra Biblia.
Apocalipsis 5:5. Perdón, 5:10, disculpen, 5:10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En el contexto de este pasaje está hablando de los 1000 años, el milenio donde Jesús reinará en este mundo por 1000 años, pero reinaremos también en el cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, 26, Apocalipsis 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Está hablando entonces de que vamos a gobernar, vamos a reinar en la tierra, ¿no? Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos va a dar señorío, dominio sobre la tierra. Hoy no lo tenemos como debe de ser, pero va a llegar ese tiempo. 3. A los mansos Dios da mayor gracia. En su vida tiene mayor favor de Dios, porque eso es lo que significa mayor gracia. La palabra mayor gracia significa mayor favor de Dios. O sea, tiene más aceptación de Dios, tiene más aprobación de Dios, tiene más el respaldo de Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. La gracia no es estática, la gracia se extiende. Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Interesante. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes, dice, le dan mayor gracia. Pero ya no tienen gracia, sí. Hemos recibido la gracia de Dios, la salvación. Pero hay una mayor gracia. Alguien que Dios respalda, aprueba. Vean conmigo, no está en la hoja, Proverbios 3:34. Proverbios 3:34. Mire lo que dice el proverbista. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Está hablando que Dios lo va a hacer. La palabra escarnecedor, para el que no entiende, de repente es una palabra que ya no es común en nuestro lenguaje. El escarnecedor es el que se burla, el que falta el respeto, que no le interesa a la otra persona. Se burla, el que menosprecia. Ese es un escarnecedor. Pues aquí dice el pasaje, la actitud que pasa con el escarnecedor. Dice que Dios al escarnecedor lo va a escarnecer, o sea, se burlará de él. Y a los humildes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dará mayor gracia. Interesante. A los humildes, a los que han aprendido a adquirir ese carácter de humildad, le va a dar mayor gracia. Y la gracia tiene que ver mucho con ser aceptado, el favor de Dios, de la persona a los ojos de Dios. Por ejemplo, usted va a encontrar en Génesis un pasaje que nos dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios, en un contexto donde el mundo estaba destruyéndose en el pecado. Pero Noé halló gracia, o sea, hallar gracia significa que su vida le agradó a Dios. Su vida de humildad, de obediencia, de sujeción, le agradó a Dios. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, Proverbios 3:34 en la segunda parte dice que Él da mayor gracia a los humildes. En otra versión bíblica dice que el Señor da mayor ayuda con su gracia. En otra versión lo decía así, ¿no? Él da mayor ayuda con su gracia. Dios hace eso con un hijo suyo. Concluimos que un discípulo manso muestra el carácter de Cristo en su vida. No actúa impulsado por su voluntad, que yo quiero esto, que yo quiero hacerlo a mi manera, yo no tengo que hacerlo a la manera de otro, no. Se sujeta. No actúa impulsado por su voluntad, sino dirigido por lo que Dios
quiere para su vida diaria. Se deja guiar por Dios. Señor, ¿de qué manera hago las cosas? ¿En qué orden hago las cosas? ¿Cómo debo hacer las cosas? Es importante, ¿no? Eso es importante, muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces, hermanos, podemos ver que esta tercera bienaventuranza, el Señor está tomando en cuenta mucho esa actitud de mansos, pero es algo que se aprende. Estamos sí capacitados porque tenemos ya una nueva naturaleza en Cristo. Estamos capacitados que lo que aprende, lo que tú aprendes, lo que yo aprenda, podemos ponerlo en práctica, podemos desarrollarlo. Estamos dotados para eso, pero tenemos que hacerlo. No, que no sea una clase más, sino que realmente la clase llegue a calar a nuestra vida para cambiar nuestro corazón, para mejorar nuestro corazón, para perfeccionar nuestro carácter, para hacerlo un carácter de acuerdo al corazón de Dios. Que Dios a través de Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender y hacerlo, porque para eso se aprende, para poder hacerlo. Dios quiere, hermanos, que en esta noche, esta tercera bienaventuranza ilustre nuestro corazón para saber cómo encaminar nuestra vida. Que podamos ver si hay algo malo en nosotros, corregirlo y movernos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te amo, muchas gracias en esta noche que nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias por enseñarnos las bienaventuranzas que Jesús transmitió primero a sus 12 discípulos y luego a todos tus seguidores a través de la historia. Señor, gracias por ayudarnos a entender con más claridad qué es ser manso y ayúdanos, Señor, porque al aprender el carácter de Cristo vamos a aprender a ser bienaventurados, felices, dichosos. Y nos darás el honor de un día reinar también contigo, Señor. Señor amado, que tu palabra nos haga pensar cómo estamos delante de ti y podamos cambiar actitudes que no te agradan, Señor. Comportamientos en nuestra vida que están mal delante de tus ojos, aunque buscamos justificar muchas veces nuestras acciones equivocadas, pero tu palabra nos enseña cómo debemos de ser. Ayúdanos, Señor, a corregirnos, a quitar todo lo que es negativo en nosotros y a someternos al trabajo de moldeo que nos da tu palabra. Tu palabra moldea, forma, instruye, capacita, transforma, Señor. Padre amado, ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos, dándole gracias por todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Damos gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento.